Qué privilegio tener en el podcast a un veterano de 8 temporadas en el BCN y centro suplente del equipo sub-22 que ganó la medalla de plata en el Mundial del 1997. Con nosotros está Rafa Martínez. Bienvenido, Rafa. Gracias. Bueno, Rafa, en agosto del 2017 vamos a celebrar el 20 aniversario de una de las gestas baloncelísticas más grandes de nuestra historia, en mi opinión la más grande, que es la medalla de plata alcanzada por este equipo sub-22 de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito acerca de los tryouts. Rafa, cuéntame cómo fue tu experiencia en esos tryouts para hacer este equipo y qué sentiste cuando finalmente supiste que era uno de los 12. Mi experiencia con los tryouts varió para cada uno de los torneos, pero para el Mundial fue la que más satisfacción me dio, porque como suplente siempre uno tiene la duda de que ahora hay más refuerzo, hay más gente que está peleando por mi posición de ser la suplente y que uno puede ser el primero que pueden eliminar. Y simplemente el ir todos los días a esa cancha, dejar el pellejo allí y poder lograr el equipo y participar en esta gran oportunidad era todo lo que yo quería hacer y lo pude conseguir. Así que para mí eso fue lo más grande. Rafa, ¿con qué experiencia llegabas a ese mundial? Ya sea experiencia en el BCN o en universidad. Pues para este mundial yo había conseguido una beca universitaria para una escuela de Boston University de División 1, pero División 1 bajita, no eran reconocidos como uno de los grandes poderes de baloncesto. Y después de eso, después de año y medio allí, decidí que Boston estaba demasiado frío para mí, regresé para la isla y estuve en el colegio de Mayagüez un rato. También porque me pasaba de lo mismo, era un suplente allá y no pensaba que me estaba desarrollando como me podía desarrollar, a lo mejor teniendo un papel más activo como lo tuve en el colegio de Mayagüez. Y en cuanto a mi experiencia con el baloncesto superior nacional, pues eso siempre fue una batalla de probarme a mí mismo más que a nadie, porque yo sé que siempre tenía el talento, pero lo que nunca parecía que llegaba a mí era la confianza. Y no fue hasta que una de mis temporadas Guaynabo viene y me presta ahí Bonito, y el coach que estaba conmigo en eso, que también fue mi coach en la liga puertorriqueña para esa época en Salinas, me suelta en el cuadro principal y me pone a jugar, que ahí fue que yo empecé a darme cuenta de que yo no solamente tengo el talento, pero debo tener confianza en mi talento para poder jugar mejor. Y yo creo que a lo mejor mi rol en el Mundial pudo haber sido más grande si yo llegara a haber tenido esa confianza cuando estaba allá, pero yo creo que el desarrollo mío estaba un poquito retrasado en esa área con respecto a mis compañeros, y por eso pues mi rol fue muy diferente al que yo me hubiera gustado o el que quisiera imaginado, pero simplemente, como te dije, ser parte de ese equipo fue muy especial para mí. En cuanto al BCN, ¿cuán importante era que los 12 jugadores tenían experiencia en el BCN? Bueno, el BCN es una liga que para mí siempre ha sido pues la mejor liga de baloncesto que existe en Puerto Rico, y con los niveles, el nivel de jugador que siempre uno aspiraba a llegar en aquella época, como los Eddie Casiano, los Piculines Ortiz, los equipos, los Mario Morales, que estaban siempre embrazados en nuestro equipo nacional, que uno siempre prendía la televisión a los juegos a la hora que fuera para asegurarse de que uno viera el equipo dar el todo por el todo, luchar contra esas grandes naciones, y nosotros aquí esta islita, y el orgullo boricua que sentimos todos como ser parte del baloncesto nos ayudaba a unirnos en eso. Y yo pues era algo muy especial jugar en una liga con ese talento que había y participar y ver esas estrellas, cómo ellos se dedicaban a su trabajo, porque el baloncesto para muchos de ellos era su trabajo, y la dedicación que tenían, el esfuerzo que ponían, y pues eso le daba a uno la oportunidad de emular esas acciones y tratar de hacer lo mismo con la esperanza de llegar a los tobillos de uno de esos grandes jugadores. Grandísimo. Y por eso yo creo que la experiencia del baloncesto superior nacional, y aún en día yo por aquí por internet, gracias a Dios, puedo seguir
un poco del baloncesto hoy en día y sé que esa liga todavía trae mucha experiencia para jugadores de todo tipo de nivel en cuanto en el desarrollo. Muy bien. Bueno, Rafa, vamos a movernos al Mundial. Ese primer juego le ganamos a China 126-46. Ganamos por 80. Tu mejor juego del torneo y de muchos otros igualmente. Tuviste 8 puntos, 3 rebotes y de 4-6 del tiro libre. Cuéntanos de ese partido. Nosotros obviamente teníamos mucho más talento que ese equipo chino y veníamos con mucho entusiasmo de empezar el torneo y demostrar lo que podíamos hacer y simplemente nos desquitamos con China. Y pues, tú sabes, ahí todo el mundo tuvo la oportunidad de contribuir, pues, como tú dices, yo hasta pude jugar unos minutitos más de lo normal y anotar unos puntitos y hacer un par de cositas también y sentirme parte del equipo desde el principio. Ya no jugar un minuto más en el equipo, ya yo me sentía parte del equipo simplemente por tener una oportunidad en ese escenario tan grande que era el Mundial. Y también fue bueno que nos tocó, yo creo que a China, porque el dar una pela así también nos dio confianza. Como te digo, la confianza en el baloncesto es algo que yo me he dado cuenta que es y será siempre muy importante. Y ese primer juego fue bueno para nosotros en eso, porque yo creo que llenó a todo el mundo de confianza de que, mira, nosotros tenemos esta clase de equipo y podemos echar para adelante aquí. Mira, no sé si recuerdas, como nota curiosa, Yao Ming era parte de ese equipo y algunos de los jugadores recuerdan, ¿verdad? Algunas jugadas con Yao. Tú tuviste que enfrentarlo, me imagino, en algunas ocasiones en ese juego. Sí, y yo me acuerdo claramente de la estatura de Yao, obviamente, porque esa es la única cosa que no se le olvida. Era como que una torre por encima de las torres, que éramos todos por allá. Y obviamente en ese tiempo él todavía estaba bien crudito. Sí, crudito, bien crudito. Y era un palito y no era tan difícil en aquel momento moverlo como me imagino que en lo que se convirtió después cuando obviamente terminó jugando en la NBA y todo, pero era impresionante uno estar defendiendo a un tipo que tenía un pie por encima de uno casi cuando uno mide 6'8". Ajá. Así que puedes, esa imagen siempre está vivida. Y puedes decir que le metiste par de canastitos a Yao Ming. Es probable que le hayas metido par de canastitos. El segundo juego le ganamos a Yugoslavia 86-75. Dani Santiago 12 puntos, 6 rebotes, Charif 13 puntos, 7 rebotes, Puruco 16.8 rebotes. Un dominio en la pintura, ¿verdad? Una ejecución excelente de los hombres grandes. Cuéntame acerca de este trío de hombres grandes que eran los que prácticamente si había la oportunidad, tú ibas a darles algunos minutos a ellos. En verdad de Charif y de Dani yo esperaba eso y hasta a veces hasta más, porque ellos el talento no le bastaba, era demasiado el talento que tenía. El que me sorprendió un poco fue Puruco y ese fue el juego que primero fue que lo vi que en realidad me impresionó lo buen jugador que era y el talento que traía al equipo y lo cual me hizo sentir que íbamos a tener el equipo para batallarnos con cualquiera, porque nosotros siempre sabíamos que Gareth Puerto Rico siempre tenemos. Uh-huh. Esa es nuestra historia, tú sabes, y teníamos a Edgar Padilla y Carmelo Travieso, que eran nombres ya grandes en Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, y además del conjunto del resto de los Gareth que teníamos, teníamos un equipo montadito ahí, pero siempre la área débil de los equipos de Puerto Rico es el tamaño y el esfuerzo de los jugadores debajo del palo. Y ahora teníamos un tipo de 7 pies, que es lo que casi nunca, uh-huh, o lo que nunca. Y teníamos además a Charif y a Puruco. No eran dos nada más, que si se metía un problema de foul uno, pues ahí lo de siempre. Entonces había que traer a alguien muy chiquito a galdear un bastononte de estos de 6'10", que íbamos a tener la desventaja ahí. Sin embargo, ahora tenemos 3
Y yo, tú sabes, ahí ayudando, disponible para cuando fuera, como un cuarto, pero esos tres, el talento era increíble y el que más me sorprendió de los tres, fíjate, fue Puruco. Qué bueno. Bueno, hablaste un poquito de los Gary y es que justamente en el próximo juego contra Lituania, que le ganamos 96-89, Travieso y Padilla se combinaron para 12 triples. Metemos 16 como equipo. Cuéntame un poquito este dúo de Yumas, Travieso y Padilla, que venían, ¿verdad?, con un renombre bien grande, los jugadores tal vez más famosos del equipo. ¿Cómo tuviste esa desenvolvimiento del equipo junto a Padilla y Travieso? Yo creo que lo mejor que tenían esos dos eran el uno al otro, porque yo jugué con Edgar Padilla también en Guaynabo, en los añitos que estuvo con Guaynabo, y lo vi en CMPS y no le cuestiono nunca el nivel de jugador que era. Pero cuando esos dos se juntaban, los dos eran mejores de lo que eran como individuos. Y yo no sé si era porque se conocían tan bien de sus tiempos de jugar en IRMAS o qué, porque siempre sabían dónde uno va a estar y dónde el otro iba a estar y cómo poner uno al otro en la mejor posición para hacer daño. Y eso yo creo que era lo más impresionante, cómo ellos dos en conjunto se convertían en más de lo que ellos eran individualmente. Y como galdeaban esos tipos, Rafa. Eso sí, no había una defensa en cara. Cangrimanes ahí encima tuyo todo el tiempo. Suerte con tratar de anotarle esos dos. Bueno, quiero que nos hables un poquito, Rafa, de Rolando, el capitán, que tuvo su mejor juego en este partido, con 14 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, pero Rolando es una persona que nunca va a sobresalir en las estadísticas, en el box score, pero la importancia de Rolando en este equipo. Pues Rolando era el que unía ese equipo. Rolando era el como tú dijiste, era el capitán, y era por una razón, porque era un líder en esa cancha y era no solamente la persona que y no era porque necesariamente era el que iba a hacer el canasto cuando cuando fuera necesario, sino que era la persona que organizaba las tropas y nos ponía en la actitud de hacer lo que había que hacer. Y Rolando tenía y por eso es que se ha convertido en tremendo coach en Puerto Rico, porque él siempre ha tenido ese don de organizar, como quien dice, las tropas y ayudar a la moral cuando las cosas están difíciles y mantener la armonía también cuando están fáciles, cuando están difíciles las cosas, y eso era el talento que tiene y siempre tendrá Rolando. Impresionante. Él nos contaba que aún dentro de ese equipo, Rafa, él tenía mente de coach, él trataba de pensar como coach, y yo digo, wow, tan joven, y desde esa edad ya él tenía ese pensamiento de que pienso no solo como jugador, pero como coach. Para mí es algo impresionante. Sí, y lo que lo hacía más efectivo en ese momento era que era uno de nosotros. Entonces, aunque a Carlitos Morales, tú sabes, uno puede cogerla con un coach a veces y decir, este no me entiende, no quiere, o sea, no entiende lo que yo quiero hacer, la está cogiendo conmigo. Cuando te lo dice un compañero de una manera, como lo dice Rolando, que es constructiva y una manera que, tú sabes, que es un colega que tú has estado relajando a la misma vez que luchando en la cancha con él, uno lo toma muy diferente a que cuando te lo dice un coach y te sientes como que a veces que el coach está siendo injusto contigo, mientras que cuando te lo dice un compañero del equipo, de la manera que Rolando lo decía, tú, verdad, coño, voy a hacerlo. Vamos a meter mano. Es totalmente diferente. Wow, interesante. El cuarto juego, Rafa, le ganamos a Estados Unidos 74-69. Y ya para el final de este partido le hemos ganado a Yugoslavia, Lituania y Estados Unidos, potencias en el baloncesto. Cuéntame, ¿cómo vieron ustedes este partido contra Estados Unidos en ese momento? Cada vez que nos enfrentábamos a un equipo con nombre, yo creo que eso nos daba más ganas de vencer, echar para adelante y lograr y demostrar lo que quería. Con cada victoria, después de Yugoslavia, venía Estados Unidos. Era como que justo el momento que queríamos encontrarnos contra Estados Unidos, porque ya la confianza, como te digo, iba desarrollando y desarrollando.
hasta que yo creo que en ese momento ya estábamos en nuestro máximo y después era cuestión de mantenerlo. Y ese equipo de Estados Unidos, aunque obviamente no era tan impresionante como el equipo que vino al Panamericano de Cagua, de Cagua, al premundial, era tremendo equipo como quiera, y simplemente cuando cuando tiene el nombre de Estados Unidos y la potencia que ha sido Estados Unidos en muchos deportes, incluye obviamente el baloncesto incluido, tú vas con el corazón a hacer lo mejor que puedes y echar para adelante, y esa para ti tú piensas que es la prueba. Para el puertorriqueño, el que diga que Estados Unidos es la prueba máxima siempre, en cualquier momento que uno se enfrente a ese equipo, en verdad, si dice que no, está engañándose, porque siempre, esa es la única. Uno puede perder todos los juegos, y si por lo menos le gana a Estados Unidos, no está perdido el torneo. y nosotros entramos a ese juego con esa actitud. Veníamos de par de victorias buenas, estábamos cogiendo esa confianza, y de momento aquí se presentó un equipo de Estados Unidos que nosotros le ganamos, nos pone en la mira de todos los demás equipos, y dejamos saber que nosotros no vamos a irnos sin una lucha. Bueno, y así fue, le ganamos, estábamos en boca de todos, después le ganamos a Nueva Zelanda en un partido que nos llevó invictos a la ronda de cuartos de final. Entramos con 5-0. Cuéntame un poquito de lo que está pasando en el cuarto, en el camerino, cuando entramos invictos a la ronda de cuartos de final. Pues más de lo que ya te dije, estamos pensando, mira, tenemos una oportunidad en verdad de hacer algo grande aquí. Tenemos una oportunidad de, olvídate de llevarnos una medalla, de ganar este torneo. Y eso es algo que sabes, que no, en un mundial, oír esas palabras en el camerino yo me imagino que no es algo que ocurre, que había siquiera ocurrido antes, pero yo no he estado en otros camerinos, pero sería que algo que uno nunca pensaría que uno estaría en esa posición, y ahí estábamos, y entonces todos lo reconocimos y dijimos, okay, 3 juegos más, 2 juegos más o 3 juegos más. En ese partido de cuartos de final, Rafa, nos cuenta Carlos Vázquez y Rolando, fueron los más que se acordaron de este detalle, que fue un juego con mucho trash talking, con mucho insulto, con muchas palabras en el terreno de juego, en la cancha. ¿Recuerdas ese dato? ¿Recuerdas ese partido y cómo tú lo viviste desde el banco? Yo no me recuerdo mucho de esos detalles, como que esos son los detalles que uno vive en la cancha, y a veces con el ruido de los fanáticos y las cosas que están pasando, sí, uno ve las reacciones de los jugadores de su equipo, y uno espera que a ver qué está pasando, pero uno no sabe los detalles, y uno simplemente como rol como suplemento, uno es de apoyar el equipo y darle la moral que necesiten, y no necesariamente saber los detalles de todo lo que está pasando, sino que estar ahí para el equipo de cualquier manera, ya sea con apoyo de cualquier tipo. Claro. Y en esos momentos pues no me acuerdo mucho de que estaba el trash talking, como dicen, encendido. Okay, bueno, le ganamos a España 77-71 y pasamos a la semifinal con Yugoslavia. Le ganamos 75-70. Guayacán estuvo enorme en ese partido, 12 puntos en la segunda mitad con 4-4 el tiro libre. Habla un poquito de Guayacán, esta extensión, Guayacán casi siendo el sexto inicialista del equipo. Háblame del Guaya. Yo creo que ese fue también el juego, sí, el Guaya lo estaba haciendo todo el torneo, pero ese juego, yo creo que los otros equipos, es que es fácil, si tú miras a Guayacán, tú dices, pues este tipo no va a hacer nada, no hay que, vamos a ponerle presión a Travieso y a Padilla y al otro, pero entonces tú le das un pasito ahí y son 3 que te vienen. Uh-huh. Y tú dices, pero eso fue una suerte, la próxima, no, y los equipos que no lo conocen, no saben que lo menospreciaban, menospreciaban. Y era fácil porque tú lo miras y ese flaco,
¿qué va a hacer ese flaco? No puede, no se va a meter aquí, no va a hacer nada. Y de momento, ¡pam! Un pase, ¡pam! 3 triples. Y así fue que ese juego, simplemente yo creo que a Yugoslavia completamente se lo olvidó. Y aun cuando después trataron de recuperar, ya él estaba tan en su zona que como dicen, que no había quien lo parara. Muy bien, bueno, Rafa, llegamos al juego por el oro. Lamentablemente lo perdimos 88-79. Cuéntame un poquito de lo que recuerdas de este partido. Tal vez cuán importante fue la fanaticada, si crees que fue factor. Yo creo que definitivamente la fanaticada fue un factor, porque no tanto necesariamente influyendo a los jugadores, porque nosotros no necesitábamos una fanaticada que nos diera emoción o energía para jugar en ese juego, sino que yo creo que más por poniéndole un poco de presión a los árbitros. Yo creo que fue un juego, de lo que yo me acuerdo, fue un juego bien físico. Ellos tenían un par de jugadores altos, que eran muy buenos jugadores y bien físicos. Y creo que para mí, de lo que yo me acuerdo, el arbitraje como que le estaba temiendo un poco a la fanaticada. No sé si es verdad, no sé si así fue como lo vio otras personas, pero esa fue mi perspectiva del juego, porque yo creo que nuestra agresividad estuvo ahí y simplemente los resultados mayormente de nuestros hombres grandes, no fue el mismo que habíamos tenido en mi recolección, lo que habíamos tenido todo el torneo. Y creo que en parte fue un poco el efecto de los árbitros, con fouls y cosas. Interesante. Voy a ver el juego otra vez, a ver si veo algo raro ahí de los árbitros, y te aviso, Rafa. Bueno, fuera del torneo, Rafa, nos cuentan algunos de los jugadores que se escapaban por las noches. ¿Tú fuiste parte de estas escapadas o eras de los que te quedabas en el cuarto? Yo, de los mayormente era de los que me quedaba en el cuarto. Yo me escapé creo que una vez con ellos y no fue hasta tan tarde. Pero sí se escapaban, eso era parte de algunos como unirse en equipo. Simplemente ir a uno de los sitios que me acuerdo que iban, había un casino enorme allí y allí era donde pasaba todo. Yo creo que muchas de las noches iban para el casino. Yo fui una noche y después dije, a la otra noche iban otra vez, y yo al casino otra vez. Y para mí como que no me llamaba la atención. Okay. Pero sí, ese era uno de los sitios populares, un casino que había allí y nada. Yo lo que puedo decir es que hay beneficios, ¿verdad? Y cosas que uno dice, pero yo creo que ellos nunca estuvieron, tú sabes, como decía, hasta las 4 de la mañana cuando vi un juego a las 9 de la mañana, tú sabes. Salían, relajaban, desarrollaban esa química un poquito más fuera de la cancha y esa química se volvía y se notaba dentro de la cancha. Pero no creo que fue algo que uno hace cuando uno está en un sitio lejano y uno quiere conocer, simplemente también en la edad. Sí, aquí lo curioso, aquí lo curioso está, Rafa, es que según los que nos cuentan, todo el torneo se estuvieron escapando, se daban esos viajecitos a hacer, a compartir y eso. Lo hicieron todo el torneo menos la última noche. Antes del juego final, y es el juego que perdemos. Así que nada, son cosas que suceden. Rafa, ¿alguna anécdota que tuviste que quisieras compartir con los fanáticos? Mi única anécdota es cuestión de ese camerino de ese equipo. Fue algo que yo nunca he vuelto a experimentar de igual manera en ningún camerino de baloncesto que jugué antes o después. Simplemente el foco de todo el mundo, una vez entrábamos a esa cancha, era simplemente en una cosa, y era en ganar ese juego y en representar a Puerto Rico. Y aunque yo representé a Puerto Rico en otros torneitos y cosas,
aquí y allá, no, aunque no tanto como me hubiera gustado. Esa Camerino, yo dudo que ha estado en muchos equipos porque han puesto Puerto Rico en su pecho anteriormente, y eso fue ese foco, ese interés, ese amor por el deporte en ese momento fue lo que para mí hizo este torneo especial, y por lo cual una vez ya pasaron esos primeros jueguitos, yo no dudaba de que el resultado iba a ser grande, que pensé que a lo mejor iba a ser aún más grande, sí, pero que el resultado definitivamente iba a ser grande para Puerto Rico. Qué bueno escuchar eso, Rafa. Bueno, Rafa, es el único podio en la historia del baloncesto puertorriqueño en ya sea un mundial o olimpiada FIBA, en un evento magno de la FIBA, es la única vez, Rafa, que nos hemos trepado en un podio, así que por eso es que yo digo que es nuestra gesta más grande en la historia. Y hablando de la medalla, ¿dónde tienes la medalla, Rafa? La tengo en mi oficina encuadernada. Encuadernada, muy bien. Es que nos encantaría tener una foto, si se puede, Rafa, que nos hiciera llegar una fotito de esa medalla. Antes de que te vayas, Rafa, cuéntanos, para aquellos que no te han visto hace tiempo y que no saben de ti, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? Bueno, estoy viviendo en Pensilvania. Me convertí en un doctor. Soy un doctor en anestesiólogo. Tengo un hijo de 5 años que uno nunca sabe, a lo mejor voy a baloncesto, a lo mejor no, pero veremos a ver, no le voy a poner ninguna presión. Y nada, y pues mi vida ha sido una vida buena. Me tuve que quitar de baloncesto una vez empecé escuela de medicina, porque era demasiado, jugué así un poquito los primeros añitos de escuela de medicina, pero después era mucho. No podía mantener el nivel que había que mantener para jugar en las ligas locales. Y simplemente el baloncesto se convirtién para mí en una forma de mantenerme en forma, pero también en memorias a la misma vez que claro, en un buen rato también. Claro que sí. Bueno, Rafa, muy agradecidos por tu tiempo, gracias por recordar esta gesta con nosotros. Siempre las puertas abiertas en nuestro podcast. Ok, gracias a ti. Gracias por sacar un ratito de su día para escucharnos. Les recordamos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte, donde pueden accesar todos nuestros podcasts. También nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, @ClecasDeportes y @elRamoOpina, y nos consiguen en Facebook como Clecas del Deporte y El Ramo Opina. Hasta la próxima. Bendiciones.